¿Has comprado un VC compacto y no tienes idea de cómo instalarlo? Pues hoy en el blog del baño te vamos a enseñar cómo instalar un VC compacto para que la instalación te resulte muy sencilla. Vamos a ver desde cómo instalar el tanque, la taza e incluso la tapa. Y también te vamos a enseñar algunos trucos y consejos para que tu instalación quede perfecta. No olvides suscribirte al blog del baño o seguirme en nuestra página web en blogbagno.es. Comenzamos con la instalación de tu sanitario compacto. Pero ojo, antes de comprar tu sanitario compacto, ten en cuenta esto. La ventaja de colocar un VC compacto es que las tomas de agua se quedan detrás del inodoro, así evitar ruidos y que no se vean esos temidos latiguillos que son tan feos. Ten esto en cuenta a la hora de adquirir tu VC compacto y también a la hora de planificar tu reforma. Si por el contrario lo que vas a hacer es una sustitución de un sanitario antiguo a un VC compacto, tienes que ver si la entrada de agua es superior o inferior. Y por supuesto también si al lado izquierdo o derecho. Así que antes de comprarlo, ten en cuenta este consejo. Lo primero que debemos hacer es revisar las instrucciones de montaje y comprobar que disponemos de todas las piezas para la instalación. Para este tipo de inodoros el desagüe debe estar a 21 centímetros desde la pared hasta el centro. Ahora, y siguiendo las instrucciones del fabricante del inodoro, marca y taladra para colocar las escuadras que van al suelo. Aunque debes tener cuidado, no te preocupes porque suelen tener margen de error. Estas escuadras suelen ser de nylon y vienen incluidas normalmente con el inodoro. La función de estos soportes es sujetar el inodoro y atornillarlo para que no se mueva cuando lo instales. La mayoría de inodoros vienen así para instalarlos con esas dos escuadras de nylon, pero en ocasiones, y según el modelo y fabricante, puedes encontrar que haya que meterle otros tirafondos a la pared. Esto no suele ser muy frecuente y lo traen solo algunos modelos, sobre todo de gama alta. Lee siempre las instrucciones de montaje del inodoro para no cometer errores. Para conectar el desagüe de un inodoro compacto al sistema de evacuación se requiere un codo adaptador específico. Debido a la salida vertical del desagüe en el suelo, se necesitará un codo que permita una curva suave y no obstruida. A esto se le conoce como codo para el desagüe y viene incluido normalmente en tu sanitario. Este tubo de desagüe también lleva un tornillo tirafondo hacia la pared. Estos tornillos llevan una rosca para adaptarlo y dejarlo nivelado perfecto. Al igual que con las piezas de sujeción, debes mirar las instrucciones y ver las medidas que precisa tu inodoro. Haz todas las mediciones que necesites y corta el tubo si fuera necesario. No se te vaya a olvidar poner la junta de acople entre el desagüe y el codo. Una vez hemos colocado los soportes de fijación al suelo y hemos dejado bien el codo de evacuación, vamos a colocar el inodoro y vamos a ver que emboque y encaje perfectamente en los soportes de fijación. Si la llave de corte de tu sanitario va a ir oculta, es decir, detrás del inodoro, es el momento de colocar el latiguillo. Apriétalo con firmeza y deja el extremo del latiguillo que asome por donde corresponda para la entrada de agua. Y ahora sí, es el momento de dejarlo ya definitivamente pegado bien a la pared, atornillar el VC a los soportes inferiores para dejarlo fijo y ya la primera parte de instalar nuestro sanitario compacto ya estaría. Ahora vamos a continuar montando el tanque. Para instalar el tanque vamos a necesitar un espacio que esté amplio y bien limpio y vamos a comprobar que tengamos todos los accesorios para dentro de la cisterna. Vuelvo a insistir en repasar todo lo que tienes y mirar las instrucciones de montaje de cada fabricante porque todos son diferentes. Como norma general deberías tener un mecanismo de descarga, una boya, los tornillos de fijación y gomas y el pulsador para la descarga. Coloca el mecanismo de descarga y la boya para la entrada de agua. Ubica la entrada de agua de tu boya lo más cercana a la toma de agua. Ten en cuenta si es entrada superior o inferior. También vamos a colocar las piezas de fijación que van a unir tu taza con el tanque.
Y por supuesto no se te olvide colocar los tornillos de fijación junto con sus arandelas correspondientes, sus juntas y sus gomas de estanqueidad. Recuerda posicionar y ajustar correctamente el mecanismo de descarga. Dependiendo del fabricante y la capacidad de la cisterna, es posible que debas ajustar esto. Conecta el extremo del latiguillo a la entrada de agua. Coloca la junta de estanqueidad por debajo de la cisterna. Realiza el acople con la taza, teniendo en cuenta insertar correctamente los tornillos de sujeción. Ahora tan solo nos queda atornillar correctamente con sus arandelas correspondientes los tornillos que anclan la cisterna con la taza. Algunos modelos de sanitarios permiten que desenrosques parcialmente el mecanismo de descarga para colocar más fácilmente los tornillos. Coloca la tapa de la cisterna, los pulsadores con su embellecedor y prepárate porque ya estamos casi listos. Ahora vamos a instalar la tapa del sanitario. Aunque hay diferentes tipos de anclaje, lo normal son estos tacos expansivos que entran dentro de esos agujeritos de la taza. Se trata de unos tacos especiales que al entrar dentro de los agujeros de la taza y atornillarlos se expande el plástico y se quedan muy firmes. El tornillo que se enrosca ahí deja un saliente donde luego puedes acoplar el asiento y la tapa. Luego, mediante un tornillo prisionero oculto, se enrosca y se aprieta para que se quede firme, y eso sería todo. Hay otros modelos donde los machos vienen directamente acoplados en la tapa. Solo tendrás que meter los espigones a presión en esos tacos, y ya estaría listo. Y esto sería todo. No dudes en dejar tu pregunta en la sección de comentarios, responderemos encantados. Un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para ver más tutoriales sobre cuartos de baño. Muchas gracias y hasta la próxima.